Mi corazón acongojado, porque te he fallado. mi alma se ha ensuciado. Por mis pecados, yo de ti me he alejado. Perdóname, Señor, por haberte traicionado. Hoy vengo ante ti Con el alma destrozada, porque mi corazón sin ti no sería nada. me he dejado arrastrar Por las trampas de este mundo, Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. mira que soy pecador. Arrepentido estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mira que soy pecador. Arrepentido estoy. Perdóname, Señor. Estoy arrepentido, Señor. Perdóname. Te he ofendido, Señor. Ten misericordia de este pecador. Hoy Me siento triste mi corazón acongojado, porque te he fallado. mi alma se ha ensuciado. Por mis pecados, yo de ti me he alejado. Perdóname, Señor, por haberte traicionado. Hoy vengo ante ti con el alma destrozada, porque mi corazón Sin ti no sería nada. me he dejado arrastrar por las trampas de este mundo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mira que soy pecador. Arrepentido Estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Mira que soy pecador. arrepentido. Perdóname, Perdóname, Señor, arrepentido estoy. Mis queridos hermanos, ya estamos de regreso a nuestro espacio Escuela de Formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Entramos al libro del Éxodo, empezamos con la vida de Moisés en el día de ayer al Éxodo. Hoy ya vamos a entrar directamente a la vida de Moisés, Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 15, bajo el tema Salvado por la fe. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me siento triste Mi corazón ha convocado, porque te he fallado. mi alma Se ha ensuciado por mis pecados. Yo de ti me he alejado. perdóname, Señor, Por haberte traicionado. Hoy vengo ante ti con el alma destrozada, porque mi corazón sin ti no sería nada. Me he dejado arrastrar por las trampas de este mundo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. mira que soy pecador. Arrepentido estoy. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Que soy pecador. Arrepentido Estoy. Perdóname. mis queridos hermanos, qué gran bendición. Ya estamos de regreso a nuestro espacio Escuela de Formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Hoy bajo la conferencia Salvado por la Fe. Así como Moisés fue salvado por la fe de su mamá y de su papá, también usted puede salvar a sus seres queridos a través de su fe. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero darle la gracia al Señor por la vida de cada uno de ustedes que ya están ahí esperando este pan fresco. Hoy nosotros vamos a impartir esta conferencia con referente a la fe. Acuérdense que por fe andamos, no por vista. Por fe vivimos. Nosotros por fe somos salvos, por fe vivimos, por fe andamos, por fe nosotros peleamos la buena batalla de la fe y por fe morimos también. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ahí tienen los diferentes procesos de la fe. Qué bendición, hermano mío. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tuyo es el poder, tuyo el honor y tuya es la santa gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Acompáñeme por favor de una vez, Éxodo capítulo 2, versículo 1. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Para que nosotros entremos de una vez a esta conferencia. Éxodo capítulo 2, versículo 1. Póngame atención aquí, por favor. Dice la palabra de Dios. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Versículo 2. La cual quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver ella que el niño era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Escucha esto, Aripeña. Al ver ella que su niño era hermoso. Yo me pregunto, ¿y cuál es la madre que no encuentra a sus hijos hermosos? ¿Cuál será la madre que no encuentra a sus hijos hermosos?
Éxodo capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra: los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Estos son los clanes de Leví, de mayor a menor, para que nosotros entendamos esto. Dice el versículo 20: Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. O sea, la madre de Moisés se llamaba Jocabed. Para que usted vaya teniendo una idea y para que vayamos entrando al tema. Amram se casó con su tía Jocabed, que dio a luz a Aarón y a Moisés. Amram vivió 137 años. Ya nosotros tenemos aquí un dato, una información de cómo se llamaba los padres. Más adelante vamos a ver otro texto también donde nos da el nombre del papá de Moisés. Alabado sea el Señor Jesucristo. Al ver ella que el niño era hermoso, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver algo aquí en Hebreo capítulo 11, versículo 23. Hebreo capítulo 11, versículo 23. Para nosotros ir entrando y desarrollando esta conferencia, dice la palabra de Dios: por la fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses porque vieron que el niño era hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado para matar a los niños. ¿Por la fe de quién? Por la fe de su mamá y por la fe de su papá. Yo quiero que usted sepa, hermano mío, que por la fe suya Dios puede alcanzar a los suyos. Por la fe tuya Dios puede alcanzar a tu esposo. Por la fe tuya Dios puede alcanzar a tus hijos. Dios puede alcanzar a tu mamá. Dios puede alcanzar a tu papá. Dios puede alcanzar a cada uno de los suyos, y los suyos por ende no pueden perderse. Acuérdense que cuando Pablo y Silas estaban presos, el carcelero de Filipo le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dice Pablo y Silas: solamente cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Entonces, hermano mío, por la fe suya hay una esperanza. Si la fe suya, claro está, no es fingida. Por la fe suya hay una esperanza para los tuyos. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, hay una esperanza si de verdad la fe suya es real, si no es una fe fingida. No importa en el infierno, en el abismo que esté uno de los suyos, por la fe suya el Señor lo puede alcanzar, porque para el Señor nada es imposible. Acuérdese que cuando el Señor vio la fe de aquellos 4 hombres que llevaban al paralítico, le dijo: hijo mío, tus pecados son perdonados. Y el Señor, por la fe de estos hombres, levanta al paralítico. Por la fe del centurión, el Señor salva a su criado. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente declara la palabra, di la palabra, y mi criado sanará. O sea que hay una esperanza para los tuyos, si realmente te está creyendo esto, y la fe tuya no es una fe fingida, hermano mío. Si usted no está viviendo las apariencias, entonces quiere decir que hay una esperanza para los suyos. Ahora, si la fe suya es fingida, hermano mío, y usted está viendo las apariencias, ya usted sabe que los suyos están jodidos. Por la fe al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. O sea, por la fe de su papá y su mamá, Moisés fue salvado, hermano mío. Porque porque vieron que el niño era hermoso. Oiga eso. Y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Hermano, la fe no conoce el miedo. La fe no conoce el miedo. Porque cuando nosotros tenemos la fe, nosotros descansamos en el Señor, sabiendo que ni la muerte nos podrá separar de Cristo. Entonces la fe no conoce el miedo, hermano mío. La fe te pone a descansar en el Señor. Escuche esto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Versículos 3 y versículos 4 dice la palabra de Dios: pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó un canastillo de junco, le tapó todas las rejillas con asfalto natural y brea para que no le entrara agua, y luego puso al niño dentro del canastillo y lo dejó entre los juncos a la orilla del Nilo. Versículo 4. Además le dijo a una hermana del niño, que más adelante vamos a ver que se llama Miriam, le dijo que se quedara a cierta distancia y que estuviera al tanto de lo que pasara con el niño, hermano mío. Entonces, si usted tiene la fe, usted tiene que estar al tanto de lo que pasa con los suyos. Escuche esto, hermano mío, para que usted pueda entender esto.
Éxodo capítulo 15, versículo 20. Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios. Entonces la profetisa María, hermana de Aarón, tomó una pandera y todas las mujeres la siguieron bailando y tocando pandera. O sea que esta niña era María o Miriam, que la vemos caminando con Moisés y Aarón por el desierto. Esa niña se llamaba Miriam o Miriam. Alabado sea el Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender esto. Acompáñame a Número, por favor, Número capítulo 26, versículo 59. Número capítulo 26, versículo 59, para que nosotros podamos entender algo aquí. Dice la palabra de Dios: Amram se casó con una hija de Leví que se llamaba Jocabed y que nació cuando Leví aún estaba en Egipto. Amram y Jocabed fueron los padres de Aarón, de Moisés y de María. O sea que María o Miriam, Moisés y Aarón eran hermanos. Ellos eran hermanos. Y aquí entonces tenemos los padres, los nombres de los padres de Moisés, Aarón y Miriam. Alabado sea el Señor. Amram y Jocabed. Esos eran los padres de Moisés, Aarón y Miriam, los cuales eran hombres de fe. Alabado sea el Señor Jesucristo. Salvado por la fe. Salvado por la fe. Entonces, hermano mío, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Y repito, si la fe suya no es fingida, si la fe suya es auténtica y usted no está viviendo de las apariencias, entonces, hermano mío, tranquilo con lo suyo, que los suyos no se le van a perder a usted, porque ahora usted se va a encargar de presentarle a Cristo a los suyos, y el Señor, por ende, por la fe suya, va a alcanzar a los suyos a través de usted, y por ende los suyos no tienen que perderse. No, para nada, no tienen que perderse. Bendito sea el nombre. Siendo una presencia maravillosa, hermano mío, usted tiene que recibir la presencia. Dice el versículo 5, más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras dice en el 5, se me pasó aquí, déjeme buscarlo aquí. Éxodo capítulo 2, versículo 5 dice: más tarde la hija del faraón bajó a bañarse al río, y mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla, vio el canastillo entre los juncos. Entonces mandó a una de sus esclavas que se lo trajera. Al abrir el canastillo y al ver que allí dentro había un niño llorando, la hija del faraón sintió compasión de él y le dijo: este es un niño hebreo. Versículo 7. Entonces la hermana del niño propuso a la hija del faraón: ¿le parece a usted bien que llame a una nodriza hebrea para que le dé el pecho a este niño? Ve por ella, contestó la hija del faraón. Entonces la muchacha fue por la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: toma este niño, críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo. La madre del niño se lo llevó y lo crió. Versículo 10. Y ya de grande se lo entregó a la hija del faraón, la cual lo adoptó como su hijo y lo llamó Moisés, pues dijo: yo lo salvé de las aguas. Yo lo saqué de las aguas. Yo lo salvé de las aguas. Escuche bien: salvado de las aguas con un propósito. Salvado por fe, con un propósito. Yo quiero que usted sepa que cada uno de nosotros tiene un propósito. Escuche lo que dice aquí en el versículo 7 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, dice: en aquel tiempo nació Moisés. Fue un niño extraordinario, hermoso, y sus padres lo criaron en la casa durante 3 meses. Versículo 21. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. De esta manera Moisés fue instruido. Versículo 22. De esta manera Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabra y en hechos. Moisés era un gran hombre. Acuérdense que a Moisés lo crió su mamá, pero ya de grande se lo entrega a la hija de faraón, y Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y fue un hombre poderoso en palabra y en hecho. O sea, que Moisés,
Usted veía a Moisés y usted decía que Moisés era un egipcio, pero realmente el corazón de Moisés era el corazón de un hebreo. El corazón de Moisés era el corazón de un hebreo. Escucha lo que dice el versículo 11. Cuando Moisés ya era hombre, salió un día a visitar a sus hermanos de raza y se dio cuenta de que los trabajos eran muy duros. De pronto vio a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró bien a todos los lados y al no ver a nadie por allí, mató al egipcio. Moisés, hermano mío, él sentía celo por su pueblo. Aunque Moisés físicamente parecía ser un egipcio, pero el corazón de Moisés era hebreo, él era un hebreo y él sentía celo por las almas. Escuche bien, Dios lo que va a ver siempre es ese celo que tú sientes por las almas, ese amor que tú sientes por las almas, eso es lo que Dios mira. Aunque Moisés, en pocas palabras, él quiso liberar al pueblo de Israel en su capacidad, en su fuerza, y Moisés entonces se convierte en un asesino. Y Dios lo que mira realmente es la intención de cada uno de nosotros. Y Dios ve que Moisés tiene la intención de liberar a su pueblo. Moisés ve el sufrimiento, el dolor del pueblo hebreo, y Moisés, claro está, en su fuerza, en su capacidad, lo quiere liberar, pero no había llegado el momento. A Moisés, entonces, más adelante lo vamos a ver, posiblemente en el día de mañana, que Moisés sale huyendo, temiendo por su vida, y entonces Dios tiene que procesarlo a Moisés, y Dios dura 40 años procesando a Moisés, para que Moisés conozca su debilidad, su miseria, se conozca a él mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios lo envía a sacar a los hebreos de Egipto, y Moisés piensa que va a ser en su fuerza. Moisés piensa que va a ser en su fuerza, y entonces él pone todos los peros y todas las dificultades, pero realmente no era en su fuerza, no era en su capacidad, sino con la gracia, porque Dios ahora iba a estar con él. Eso es para mañana, que nosotros vamos a ver esto, hermano mío. Eso simplemente es para mañana. Entonces, la realidad de esto es que Moisés mata al egipcio, dice el versículo 12, dice el versículo 13, al día siguiente volvió a salir y vio que 2 hebreos se estaban peleando. Entonces preguntó al que maltrataba al otro, ¿por qué golpea a uno de tu propia raza? Y aquel hebreo le contestó, ¿y quién te ha puesto como jefe y juez entre nosotros? ¿Acaso piensa matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés tuvo miedo, pues se dio cuenta de que ya se había descubierto la muerte del egipcio. Versículo 15, en efecto, en cuanto el faraón supo que Moisés había dado muerte al egipcio, lo mandó a buscar para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. Escuche esto, hermano mío. Se fue a vivir a la región de Madián. Póngame atención aquí a lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, para que nosotros podamos entender un poco a Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 24, para que nosotros podamos entender realmente la actitud de Moisés. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Y por la fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón, por la fe. Esto es simplemente por la fe. Diga conmigo, por la fe. Entonces, Moisés, que tiene una esperanza, que tiene la fe, que su mamá y su papá le transmitieron la fe, Moisés no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. No quiso llamarse. Me imagino que para Moisés era una vergüenza, porque Moisés conocía su raza, Moisés conocía su descendencia, alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermano mío, oiga lo que dice aquí en el versículo 25, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Y aquí es donde quiero que me ponga atención. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. Mire, el pecado, hay una situación con el pecado. El pecado, usted sabe que la carne se goza en el pecado.
La carne. No hay cosa que se deleite más en el pecado que la carne, porque usted sabe que en esta carne no hay nada bueno. Entonces Moisés, que tiene la fe, él prefiere sufrir un poco y ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo los placeres del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano mío, usted simplemente se va a deleitar, se va a gozar por un tiempecito en la carne, en el pecado, pero usted después va a sentir la aflicción, el peso, el dolor, la angustia del pecado. Porque el pecado en ningún momento, después de cierto tiempo, usted va a sentir deleite en el pecado. Usted no va a sentir deleite en el pecado. Acuérdese que el pecado trae sufrimiento, trae dolor, trae angustia. Claro, a lo primero, por ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera. Por ejemplo, un placer sexual. Usted se está deleitando a través de un placer sexual, ya se llame adulterio, ya se llame fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted se goza por un tiempecito. Pero después que pasa ese tiempecito, usted empieza a sentir la tristeza, el dolor, la angustia. Porque acuérdense que usted ni yo ni producimos ni amor, ni alegría, ni gozo, ni paz. Entonces, cuando nosotros vivimos en el pecado, hermano mío, el Espíritu Santo está entristecido. Y después nosotros sentimos entonces la aflicción, la tristeza, el peso del pecado en nuestras vidas. Entonces Moisés, por su fe, él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo del placer del pecado. Dice el versículo 26, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías, o sea, del Señor Jesucristo. La deshonra. Dice que gozar de la riqueza de Egipto. Hermano, la riqueza no siempre te va a traer felicidad. Y esto me acuerda a mí de una bachata que tiene Anthony Santos. Vivo en una casa de oro con de todo y sin amor. Vivo en una casa de oro y como quieres una prisión. Entonces, no siempre el dinero te va a traer felicidad. No siempre la riqueza te va a traer felicidad. No siempre te va a traer gozo y alegría. Escuche esto, hermano mío. Entonces, Moisés, por su fe, consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista. Póngame atención aquí. Porque esto entonces a nosotros nos va a dar fuerza en medio del sufrimiento. Dice, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Dios te va a dar una recompensa. Por eso dice el Señor, y a los que salgan vencedores, le daré una corona, así como yo salí vencedor, dice el Señor. O sea, que hay una recompensa para ti. Vale la pena negarte a ti mismo, vale la pena negarme a mí mismo, vale la pena negarnos a los deseos de la carne, hermano mío, porque usted tiene que saber que la paga que del pecado es la muerte y lo que Dios da es vida eterna en unión con Cristo Jesús. Entonces, hermano mío, escuche, póngame atención aquí, por favor. Porque tenía la vista puesta en la recompensa. Entonces, cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando por aflicciones, por pruebas, cuando usted está siendo atribulado, no ponga su mirada en esa situación. Porque si pone la mirada en esa situación, te va a hundir y va a experimentar la muerte en medio de ese sufrimiento. Y de hecho, usted sabe que cuando Pedro va caminando sobre las aguas, que apartó la mirada del Señor Jesucristo, empezó a hundirse. Entonces, si usted, en medio de ese sufrimiento que usted está pasando, en medio de esa prueba, usted se va a enfocar en el sufrimiento que usted está viviendo, hermano mío, usted se va a hundir y va a experimentar la muerte. Pero si en medio de esa prueba que usted está viviendo, que claro está, usted está sufriendo, pero usted ahora no pone la mirada en el sufrimiento ni en la prueba, sino que usted pone la mirada en Jesucristo, hermano mío, usted va a salir victorioso en medio de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque usted tiene la mirada en aquel que todo lo puede. Pero solamente una persona que esté viviendo sostenido por la fe es que va a poner su mirada en Jesucristo. Porque oye lo que dice el versículo 26, consideró de más valor sufrir
pero que en medio de este sufrimiento, Moisés no tiene la mirada en la prueba y la tribulación. Moisés está mirando a Jesucristo, aleluya. Escuche esto. Pero repito, esto solamente se hace por fe. Diga conmigo, por fe. Y oye lo que dice el versículo 27. Por fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto. Y tú sabes que Egipto representa la esclavitud. Entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que tú haces todavía ahí atado en el pecado? En la esclavitud, solamente sufriendo. Sal de ahí. Sal de la esclavitud. Que para liberarte murió el Señor Jesucristo por ti. Entonces sal de ahí, levántate. Levántate, no sea masoquista, sal de ese sufrimiento. Por la fe Moisés, dice la palabra, salió de la tierra de Egipto, o sea, de la esclavitud. Oye lo que dice, sin miedo al enojo del rey. Y se mantuvo firme en su propósito, como si viera al Dios invisible. Como si viera al Dios invisible. Oye esto, como si viera al Dios invisible. Entonces, como aquí te dice la palabra por fe, entonces, oye, ¿qué es lo que quiere decir la palabra fe? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Moisés tenía esta seguridad de recibir, hermano mío, esta liberación de su pueblo, de sus hermanos, de los hebreos. Moisés tenía esta fe y dice, es estar convencido de realidad de cosas que no vemos. Moisés estaba convencido y por eso Moisés estaba caminando por fe y no por vista. Usted no puede caminar por vista, usted tiene que empezar a caminar por fe. Usted no puede caminar porque yo siento, porque yo no siento, porque no sentí nada, porque no, eso no es fe. Usted no tiene que sentir, la fe no es una emoción. La fe no es emoción, hermano mío. La fe se basa en un conocimiento y ese conocimiento es la palabra de Dios, aleluya. Por la fe, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de realidad que no vemos. Entonces, hermano mío, quiero inyectarte la fe en este día de hoy para que usted de aquí en adelante empiece a caminar por fe. Diga conmigo, fe. Escucha lo que dice el primer Papa, 1 de Pedro 4:12, hablando de la fe, dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Alégrense. Entonces, solamente una persona que tenga la fe en el momento del sufrimiento se va a alegrar. Se va a alegrar, no se va a deprimir. No se va a derrumbar, se va a alegrar en medio del sufrimiento. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Lleno de alegría. Diga conmigo, lleno de alegría. Entonces, hermano mío, como el camino de la fe o la vida de fe, hermano mío, nosotros no podemos caminar por vista, sino por fe. Escucha lo que dice aquí la palabra en Hebreo, capítulo 12, versículo 1. Hebreo, capítulo 12, versículo 1, y póngame atención aquí porque esto te va a cambiar la vida. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, Moisés no está demostrando su fe aquí. ¿Por qué? Porque Moisés, él prefiere, oiga lo que dice, ya lo vimos aquí en el versículo 24 de Hebreo 11:24, dice, por la fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces ya Moisés no está demostrando su fe. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. No sigue mostrando su fe. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios nos ha de dar.
Pero escucha lo que dice el versículo 27. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme con el propósito como si viera al invisible, o sea, como si él estuviera viendo al Señor Jesucristo. Entonces, ponme atención aquí, por favor. Moisés nos demuestra su fe. Nosotros podemos ver la fe en una persona. Y oye lo que dice. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¿Qué es lo que te quiero enseñar en este momento? Si usted, hermano mío, en el momento de la prueba, la enfermedad, la escasez, la situación que sea, usted no pone su mirada en Jesucristo, usted se va a hundir en el sufrimiento. Usted se va a consumir en el sufrimiento. Porque usted ahora va a probar, va a experimentar la muerte. Entonces, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, en medio de esa situación que usted está viviendo, solamente haga como hizo Moisés, que él no miró el problema, él miró a Jesucristo. Versículo 27. Y se mantuvo firme con su propósito, como si viera al Dios invisible. A Dios solamente lo podemos ver por fe. Entonces, esta carrera, porque la vida cristiana es una carrera, fijemos nuestra mirada en Jesús. Y a nosotros nos encanta mirar a los hombres. Y yo siempre le he dicho a usted, le he enseñado que nosotros simplemente somos una vasija de barro que cargamos un tesoro. Y cuando la palabra de Dios no habla de que nosotros somos una vasija de barro, no habla de nuestra debilidad. Porque nosotros somos débiles. Entonces, si usted, por ejemplo, pone su mirada en mí o pone su mirada en cualquier hombre, en el momento que ese hombre le falla a usted, su fe, hermano mío, va a desmayar. Porque usted no tenía su mirada en Jesucristo, sino su fe dependía de un hombre. Y usted sabe que todos los hombres somos pecadores, que somos débiles. Entonces, esta carrera nosotros tenemos que correrla con la mirada puesta en Jesús. Con la mirada puesta en Jesús. Todos los hombres nos pueden defraudar. Jesucristo no te va a defraudar. Entonces, en medio de cualquier situación que usted está pasando, muévase en fe y no aparte su mirada de Jesucristo. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y oye lo que dice, Jesús soportó la cruz. Entonces ahora usted y yo por fe soportamos el sufrimiento. Usted y yo ahora por fe soportamos la cruz. Usted y yo ahora por fe abrazamos nuestra cruz. Y esta es la invitación que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles, que hoy te la hace a ti y me la hace a mí. Si alguien quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que abrace su cruz y me siga. Te está hablando del sufrimiento. Jesús soportó su cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. Entonces, cuando nosotros abrazamos la cruz, el Señor nos está invitando a morir con Él. Y oye lo que dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría el gozo y la alegría. Aleluya. Después del sufrimiento. Solamente después que usted ha experimentado el sufrimiento es que viene el gozo y la alegría. Y si usted suma gozo más alegría, eso te da felicidad. Pero eso te da felicidad a ti por la fe. No una felicidad como te la presenta el mundo. No una felicidad como te la quieren vender. Sino una felicidad real. Una felicidad auténtica. Una felicidad, un gozo, alegría que procede de dentro, desde las entrañas. La misma Virgen María, nuestra madre, experimentó esto. Y por eso ella exulta el nombre del Señor. Proclama mi alma la grandeza de mi Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque se fijó en la humillación de su esclava.
Y desde ahora me llamarán dichosa generación tras generación. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre y muestra su misericordia siglos tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Nuestra madre vivía en la presencia del Señor. Dio un golpe con todo su poder. Derribó a los poderosos en sus tronos y levantó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a su descendencia para siempre. Hermano, escuche esto. Nuestra Madre Santísima Virgen María también sufrió. Porque tú sabes que los religiosos, los fanáticos, los legistas, los legalistas, se levantaron en contra de ella. Incluso les restregaron en una ocasión al Señor Jesucristo: nosotros no somos bastardos. Escucha esto. Entonces tú sabes lo que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, también tuvo que sufrir. Pero que la Madre sabía que después del sufrimiento viene el gozo y la alegría. Diga conmigo gozo. Diga conmigo alegría. El gozo que te da el Espíritu Santo. La alegría que te da el Espíritu Santo. Hermano mío. Y después entonces usted se sienta, usted descansa en el Señor. Porque dice, y se sentó a la derecha del Padre. Usted no puede pretender que usted se va a sentar de la noche a la mañana. Entonces primero hay que procesarlo y pasarlo por el sufrimiento, para que después venga el gozo, venga la alegría, y usted entonces se sienta por fe, usted se siente por fe, descansando en la presencia del Señor, porque ahora usted sabe que para el Señor nada es imposible. Nada es imposible. Y oye lo que dice: por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo aquí nos está invitando a nosotros a meditar en la vida del Señor Jesucristo. En el ejemplo del Señor Jesucristo, que sufrió. Y por ende, tenemos que detenerlo a meditar profundamente en la vida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado y Él sufrió. Él era justo, Él era santo y Él sufrió por todos los pecadores. Mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió. Y oye a quién le pone, por ejemplo, al Señor Jesucristo, que no había pecado en Él. Él no conoció pecado y Él sufrió y tuvo que sufrir por ti y por mí. Por tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de los pecadores. Sufrió. El sufrimiento, hermano mío. Lo persiguieron. No le sacaron los pies hasta llevarlo allá a la cruz. Por eso no se cansen ni se desanimen. Hermano, no se cansen, no se desanimen. Siga para adelante. Siga para adelante, que el que te llamó es fiel. No te canses si Faraón te persigue. No te canses si los faraones te persiguen. No te canses si los hijos del faraón te persiguen. No te canses, no te desanimes, porque esto es una guerra, aleluya. Esto es una guerra. Entonces no te canses, no te desanimes, no tires la toalla, sigue para adelante, sabiendo tú que el invencible está contigo, sabiendo tú que el león de la tribu de Judá está contigo, sabiendo tú que el que está contigo es mucho más grande que todos esos faraones que quieran levantarse en contra tuya para destruirte. No te desanime, sigue para adelante, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor. El gozo. Entonces no tiene que desanimarte. No se cansen ni se desanimen. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. El pecado, hermano mío. Esta es la bendita guerra que tenemos. Esta es la guerra que tenemos. Pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y dice, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Oye, lo que Dios nos aconseja a nosotros, a sus hijos. Dice en la Escritura, no desprecie, hijo mío, la corrección del Señor. El Señor te corrige a ti. El Señor me corrige a mí. El Señor no corrige. De una manera u otra, Dios va a tratar con el pecado tuyo y con el pecado mío.
Sean santos porque yo soy santo. Y Dios va a tratar con ese pecado como quiera que sea, Dios va a tratar. Porque un hijo de Dios no puede permanecer en el pecado. Entonces Dios te corrige. Entonces cuando Dios te esté corrigiendo, no te desanime. No te desanime. No desprecie, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanime cuando te reprenda. O sea que cuando el Señor te dé tu latigazo, porque el Señor sabe dar su latigazo también. Mayormente cuando somos cabezones rebeldes. El Señor nos da nuestro fuetazo, nuestro rebencazo, que bastante me ha dado a mí. Escuche esto, hermano mío. El Señor da a besar su rebencazo también. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a quien recibe como hijo. O sea, en pocas palabras, el Señor tiene que disciplinarte. De que tiene que disciplinarte, hermano mío. Usted ve que hay tantas personas que se jactan en este camino. Y como ya yo tengo un tiempecito que ya yo sé, yo digo, tiene el Señor que disciplinarlo. Todavía se cree la gran cosa. Se cree la última Coca-Cola. Tiene el Señor que disciplinarlo. Así como disciplinó a Pablo. Dice Pablo, para que yo no me crea más de lo que soy, tengo una especie de aguijón en mi cuerpo. Un instrumento de Satanás viene a maltratarme. Con el propósito para que Pablo no se creyera más de lo que era. Entonces el Señor nos disciplina. El Señor nos corrige, nos da nuestro rebencazo. Escuche bien. Porque el Señor corrige a quien Él ama. Y castiga a aquel a quien recibe como hijo. No tenga usted miedo de corregir a su hijo, ¿no? Si usted no lo corrige, te lo va a corregir el mundo. Y si el mundo te lo corrige, el mismo mundo te lo va a matar ahorita. Te lo mata en la calle el mundo si tú no lo corriges. Así que no tenga miedo de decirle la verdad a su hijo, pero dígasela con amor, pero corríjalo. Porque repito, si tú no lo corriges y lo educas, te lo va a educar el mundo. Y si el mundo te lo educa, el mismo mundo ahorita te lo mata. Claro que sí. Y oye lo que dice el versículo 7. Ustedes están sufriendo para su corrección. Mira, yo no creo en este bendito evangelio de hoy en día, que solamente te hablan de sanación y liberación. Ese evangelio no es el evangelio del reino, nada. Ese bendito evangelio que ahora han levantado, que solamente te hablan de sanación y liberación. Ese evangelio no es de Dios, ese es del diablo ese. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Ese evangelio no es el evangelio de Dios. Porque aquí le te habla de sufrimiento. Ustedes están sufriendo para su corrección. O sea, que ese sufrimiento que Dios está permitiendo en tu vida es porque Dios te está corrigiendo. Dios te está corrigiendo a través de ese sufrimiento, porque Dios sabe que nosotros somos cabezones. Dios sabe que somos tercos. Dios sabe que tenemos la cabeza más dura que una burra. Escucha esto. Entonces Dios te corrige. Dios te reprende. Dios te disciplina. Escucha esto, católico. Ustedes están sufriendo para su corrección. Y oye lo que dice. Dios los trata como a hijos. Y oye lo que dice. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no lo corrija? O sea, nosotros como padres estamos en el deber de corregir a nuestros hijos. Porque no me diga usted que cuando usted ve a un hijo suyo haciendo algo malo, usted se le sonríe y le dice, hijo, wow, qué bien lo hiciste. No, usted no lo corrige. Usted lo corrige. Entonces, así como usted tiene el derecho de corregir a sus hijos, así Dios tiene derecho de corregirnos a nosotros también. Entonces no se ponga bravo con Dios cuando Dios lo corrige a usted. No se ponga bravo. Y dile, gracias Señor, te doy la gracia porque tú me estás corrigiendo, tú me estás disciplinando, porque tú no quieres que yo me pierda. Versículo 8, pero si Dios no lo corrige a ustedes,
como corrige a todos sus hijos. Oye, a todos sus hijos. O sea que aquí a todos nos van a procesar. Al papa, al obispo, al sacerdote, al diácono, al predicador, al ujier. A todos sus hijos Dios lo va a tener que corregir. A todo, a todo. A todo lo va a corregir. A todo. A todo. No te dice alguno. A todo. Porque aquí lo dice y te lo voy a decir aquí. Pero si Dios no lo corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos de Dios. Entonces usted es un bastardo. Porque Dios con los bastardos Él no se mete. A los bastardos Él se los suelta al diablo. Es al diablo que Él se los suelta a los bastardos. Pero a los hijos de Él lo corrige a sus hijos. Entonces cuando Dios te esté ahorita disciplinando, cuando Dios te agarre y te meta el horno encendido allá para procesarte, estate tranquilo. No te sientas mal, que es para tu propio bien. Oye lo que dice el versículo 9. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial? El Señor que sabe que somos como esta burra mañosa, como estos caballos sin freno. Entonces Dios dice, Manuelito parece un potro lobo. Déjame yo corregirlo. Lo voy a corregir, voy a bregar con él. Porque él no quiere obedecerme. Pero cuando yo termine con esta corrección, yo sé que él se va a someter a mí, él me va a obedecer, dice el Señor. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial? Cuando Dios termine esa corrección que está haciendo en ti y en mí, tú y yo nos vamos a someter al Señor. Señor, ya me rindo, Señor. Ya me voy a rendir, Señor. Te entrego mi vida, Señor. Ya no voy a correr más, Señor. Aquí estoy, Señor. Entonces me someto al Señor. Porque oye lo que dice. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Oye, para obtener la vida. O sea que a través de esa corrección que el Señor te está dando, Él te está dando la vida. Tú no lo entiendes. Pero como hoy te anuncian un evangelio de sanación y liberación nada más, la gente hoy no se convierte. La gente hoy no se convierte. Porque es que entonces se le está enseñando un evangelio errado, equivocado. Un evangelio raro. Ese evangelio es raro ese. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero si Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. Ya ponme atención aquí. Por ejemplo, algunas madres que sufren más que una loca. Escucha esto, ya de esto. Algunas madres que sufren más que una loca cuando ven que Dios está corrigiendo a sus hijos. Ay, hermano, que yo no quiero que mis hijos sufran. Bueno, pues entonces tú tendrás que irlo a ver al infierno, ¿será? Pues tú no quieres que tus hijos sufran. Yo no había visto qué amores que alguna madre le tienen a sus hijos. Déjelo que sufra. Deje que el Señor escriba la historia en él. Déjelo que se estralle contra la pared. Déjelo que el Señor lo estralle. Déjelo. Déjelo. Que cuando el Señor termine con él, usted va a tener un hijo transformado. Entonces yo no entiendo cómo es que hay madres que quieren tanto a sus hijos, que será que no los quieren ver en el cielo, Virgen Santísima. Porque es que no han entendido todavía la dinámica. Entonces déjenlo, alégrese. Cuando usted ve que Dios está reprendiendo a sus hijos, usted tiene que alegrarse y de gozarse y decir, oye, el Señor está bregando con mi hijo. Yo sé que él está sufriendo, pero el Señor está bregando con él. Y cuando el Señor termine con él, me lo va a entregar transformado, aleluya. Santo Dios. Tremendo esto, hermano. Yo predico un evangelio raro, hermano. Pero este es el evangelio del reino, ¿eh? Este es el reino.
No te pierdas con esto. Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Escucha esto, Janet, para hacernos santos. Janet, escucha esto, hija. Para hacernos santos como Él. Ay, Virgen Santísima. ¿Será que hay alguien que quiera ser santo? ¿Será que hay alguien que quiera ser santo aquí? Para que entonces usted levante las manos hacia el cielo, ahí donde usted está, y le diga, Señor, mándame mucho sufrimiento. Señor, mándame mucho sufrimiento, porque yo quiero ser santo. Yo sé que muchos de ustedes dijeron, no, Señor, pues ya no quiero ser santo. Señor, pues ya no, olvídate de eso, que yo santo ya no quiero ser, Señor. Ay, santo Dios, aleluya. Porque la santidad de hoy en día de la gente es una santidad de apariencia. Yo no había visto cosas como esa. La santidad de la gente de hoy en día es una santidad de apariencia. Una santidad de una religiosidad fingida. Tremendo esto. Pero Dios lo corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Y oye lo que dice el versículo 11. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. No es agradable, hermano mío, cuando Dios te está corrigiendo, porque estamos sufriendo, en ese momento estamos sufriendo y no es agradable. Y el sufrimiento no es agradable. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, hay gente que Dios lo mete, Yané, al horno. Dios dice, Yané, quiero bregar contigo, hija, ven. Te voy a procesar. Y Dios la mete al horno allá. ¡Chum! Y faltándole un día ya para Yané salir, Yané sale un día antes. Salió corriendo. Dice el Señor Jesucristo, la cabezona de mi hija no aprendió la lección. No aprendió la lección. Va a tener que meterla al horno otra vez. Y viene el Señor, chulupum, y te mete otra vez. Y dice, ya estoy sufriendo aquí. Voy a salir corriendo. Y sale corriendo otra vez. Y dice el Señor, no sigue aprendiendo. No quiere aprender la lección. Voy a tener que meterlo otra vez al horno hasta que aprenda la lección. Hermano, porque es que hay que aprender una lección en el sufrimiento. Ese sufrimiento tiene que dejarnos a nosotros un aprendizaje, una lección. Y mientras usted no entienda el aprendizaje, la lección que Dios quiere que usted aprenda en esa situación, a usted van a tener que seguirlo metiendo al horno. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Una vida de paz. Ya nada te va a inquietar. Esa es la paz que Dios da. Esta no es la paz del mundo, nada. Esta no es la paz que te dan los bienes materiales, donde tú tienes puesta tu confianza. Esta es la paz que viene de Dios. Esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que se te murió tu mamá y tú relajado. Se te murió tu hijo y tú relajado. La cabezona de tu mujer te abandonó y tú te relajado. Perdiste la casa y tú relajado porque tú tienes paz. Porque esa paz te la dio Dios. Esa paz y te la dio el diablo y te la dio los hijos del diablo y te la dio el mundo y te la da la cosa material. Esa paz te la dio Dios. Y tú relajado, ay, como el sinvergüenza. Y no es que tú eres un sinvergüenza, sino que esa paz viene de Dios. Porque ya tú aprendiste la lección. Y tú dices, hermano, estoy aquí relajado. Digo yo, sí, te creo. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud, o sea, santidad. ¡Ah! Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así pues, dice la palabra, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. O sea que en medio de esa prueba, en vez de tú empezar a dar lástima, quejándote, lamentándote, la palabra te dice que te ponga a orar. Eso es lo que te está diciendo. Ponte a orar. Porque hay gente que en medio de la prueba lo que empiezan a dar lástima, empiezan a dar pena, empiezan a lloriquear.
Y lo que te está diciendo es que en medio de esa prueba, que doble tus rodillas y que levante las manos hacia el cielo y que te ponga a orar. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y busquen el camino derecho. En medio de esa prueba, que busque el camino derecho. Tú sabes que hay gente que en medio de la prueba se van a beber cerveza, otros se van a usar droga, otros se van al mundo, para disipar la mente. Y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Te estoy dando una palabra aquí para que la agarre. Te estoy dando una palabra y siento la presencia de Dios. Entonces, hermano mío, aquí nosotros podemos ver que Moisés en su fuerza y en su capacidad quiso liberar a los hebreos de la esclavitud y de la opresión en la cual estaban sometidos por el faraón. Y Moisés mató a un egipcio y se convirtió en un asesino. Esto llegó al oído del faraón, el cual buscaba a Moisés para matarlo. Y Moisés huyó y se fue a vivir a la región de Madián. ¿Quién era Madián? Madián era un hijo de Abraham. Génesis capítulo 25, versículo 1. Génesis capítulo 25, versículo 1. Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Ketura o Setura. Sus hijos con ella fueron Sinrán, Jotzán, Medán, Madián, Isbat y Súa. Oiga, ¿cuántos hijos tuvo Moisés después que su esposa murió? Jotzán fue el padre de Seba y de Dedán. Los descendientes de Dedán fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efat, Afer, Eno, Anó, Abidad, Eldá. Todo esto fueron descendientes de Ketura. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía. A los hijos de sus otras mujeres, Abraham solamente le hizo regalo, y cuando todavía vivía, lo separó de sus hijos Isaac, enviándolo a la región del oriente. O sea que Madián era un hijo de Abraham. Versículo 15. Y con esto termino. Cuando Moisés salió huyendo, dice el versículo 15, allí se sentó cerca de un pozo. Ponme atención que te voy a enseñar algo aquí fuerte. Allí se sentó cerca de un pozo. Hay cosas en la vida que solo la podemos aceptar y sobrellevar por la fe. Siento presencia de Dios, hay una presencia maravillosa. Repito, hay cosas en la vida que solamente la podemos aceptar y sobrellevar solamente por la fe. Porque si usted analiza, Moisés en Egipto lo tenía todo. Vivía en la casa de Faraón. Tenía riqueza, incluso era el sucesor al trono, porque Faraón no tenía hijo. Él era el sucesor al trono, porque porque Faraón no tenía hijo, repito. Faraón no tenía hijo. Entonces hay cosas, hermano mío, que usted solamente la va a sobrellevar y la va a aceptar. No que la va a entender, porque no estoy diciendo de entenderla. Que la va a sobrellevar y la va a aceptar solamente por la fe. Y vuelvo y te repito, no te estoy diciendo que la va a entender. Porque Moisés ahora está allí sentado al pozo, sin ni uno, con una mano adelante y con una mano atrás. Pero oye lo que dice aquí Hebreo 11. Y por la fe Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón,
prefirió el maltrato junto con el pueblo de Dios a gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto. Él era rico en Egipto porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios da, que Dios le había de dar, la recompensa. Escuche esto, hermano mío, para que ahorita usted no se vaya a atar a cosita en este mundo. Por la fe, Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del faraón y se mantuvo firme en su propósito como si viera el invisible. Y quiero que usted cierre los ojos por un minuto y que vea a Moisés en un momento en la casa del faraón arriba de todo. Cierre los ojos, por favor. Hágame el acto profético. Y míreme a Moisés, visualíceme a Moisés en la casa de faraón encima de todo. Arriba de mujeres, muñeca, arriba de comida, bebida, placeres, música, dinero, todo. Mire esa vida. Y ahora mire a Moisés allí sentado a un pozo allí. Eso nada más se hace por fe, hermano mío. Escuche esto. Pero escucha lo que dice Romanos 8:28. Dios permite, y sabemos que Dios permite todas las cosas por el bien de los que lo aman, a los cuales Dios lo está llamando de acuerdo con su propósito. Esto que Dios ahora estaba permitiendo en Moisés, Dios sabía que Moisés amaba a Dios. Y ahora el Señor permitió todo esto. Dios permitió que Moisés matara ese egipcio. Dios no lo mandó a que lo matara, porque Dios no le dijo mátalo. Pero Dios permitió que lo matara para que saliera huyendo ahora de Egipto. Porque Dios tenía cosas más grandes para Moisés, igual así como tiene cosas mucho más grandes para ti. Entonces no tenga miedo salir de la esclavitud. Y sabemos que Dios permite todas las cosas por el bien de los que lo aman, a los cuales Dios lo está llamando de acuerdo con su propósito. Dios tiene un propósito maravilloso para ti. No tenga miedo salir del lugar de la esclavitud. No tenga miedo abandonar tu pecado. No tenga miedo caminar en fe, vivir por fe. Entonces, como Moisés hizo esto por fe, como viendo al invisible, dice que tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Moisés tenía la fe. Moisés esperaba estar en el cielo. Y por eso nosotros vemos a Moisés que se le aparece allá en la transfiguración al Señor, con él y Elías se le aparecen al Señor. Moisés, ese gran profeta, el amigo de Dios que hablaba cara a cara con Dios. Y oye lo que dice. Es estar convencido de realidad de cosas que no vemos. La fe no camina por vista. La fe no necesita ver para creer. Hay gente que ve demasiadas cosas. Tomás, dichoso los que creen sin ver, Tomás. La fe no necesita ver. La fe lo que necesita es entrar a la obediencia de la palabra de Dios. Escuche esto. Entonces, hermano mío, como usted y yo estamos en este mundo, pero usted y yo no somos de este mundo. Usted y yo en este mundo necesitamos la fe. Diga conmigo la fe. Porque escuche lo que dice la palabra de Dios aquí, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Y vuelve y te habla del sufrimiento, porque lamentablemente, mientras estemos en esta vida, vamos a sufrir. Que pronto pasa, pero nos trae como recompensa una gloria eterna mucho más grande y abundante. Y eso fue lo que Moisés vio. Por eso él prefirió
salir de Egipto, porque él sabía que ese era un placer temporáneo, pasajero. Y oye lo que dice el versículo 18. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ay. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que no se ven son, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios es externo. Esa casita donde tú vives, eso va a dejar de existir. Esa enfermedad que tú tienes, eso va a dejar de existir. Ese cáncer que tú tienes podrá quitarte la vida física, pero no te va a separar de Cristo. Ese problema por el que tú estás atravesando, eso va a desaparecer. Todas las cosas que tú estás viendo, todas van a desaparecer. Incluso el cielo y la tierra va a desaparecer. Pero la palabra de Dios no va a desaparecer porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces no pongas tu mirada, no pongas tu confianza en la cosita de este mundo. Pon tu mirada y tu confianza en el invisible. Pon tu confianza y tu mirada en Jesucristo. Aleluya. Que el que pone su mirada y su confianza en Jesucristo no queda defraudado. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no siga caminando por vista. Ya no siga caminando por las emociones. Camina por fe y descansa en el Señor y sal de la tierra de la esclavitud. Sal del pecado. Sal de ahí y camina, bendito sea el Señor, hacia la tierra prometida. Camina al lugar de la bendición, camina a la gracia, camina al lugar de la comunión con Dios, camina a la iglesia para que reciba los sacramentos. ¡Santo! Una presencia maravillosa. Esto es tremendo. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Que pronto pasa. Después que usted se muera, ya usted no va a sufrir más. Esas son cositas ligeras. Escuche eso. Pero que nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve. Hermano, ¿en qué usted tiene su mirada hoy en día? ¿Qué lo tiene a usted intranquilo? ¿Qué lo tiene a usted agobiado? ¿Qué lo tiene preocupado? Eso que usted está mirando, que lo tiene agobiado, preocupado, angustiado, yo te invito a que aparte la mirada de eso que tú estás mirando y que lo ponga en el invisible, que pongas tu mirada en aquel que todo lo puede, que pongas tu mirada en Jesucristo. Aleluya. Oh, poderoso, bendito sea el nombre del Señor. Porque no lo fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Ya que las cosas que se ven son pasajeras. Oye, pasajeras, o sea que van a pasar. Van a pasar. Pero las cosas que no se ven son eternas. Por eso dice la palabra, hermano mío, en 2 Corintios 5:7, que nosotros caminamos por fe, no por vista. Entonces usted y yo necesitamos, mientras estemos en estos cuerpos y mientras estemos en esta vida, en este mundo, nosotros somos salvos por fe. Nosotros vivimos por fe. Nosotros caminamos por fe. Nosotros peleamos la buena batalla de la fe por fe. Y nosotros morimos por fe. Y nosotros recibimos la vida eterna por fe. Así que empiece a vivir solamente por fe. Con esto termino. Porque por medio de la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Usted vive solamente para Dios por fe. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo quien vive, sino que Cristo que vive en mí. Y la vida que vivo ahora, la de ahora, en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Usted tiene que aprender a vivir por fe. Para que usted aprenda a descansar en el Señor, hermano mío. Ya no siga caminando por vista. Esta gente emocionalistas que nada más te viven vendiendo emociones,
que te ofrecen más milagros que el mismo Señor Jesucristo y más sanidades que el mismo Señor Jesucristo, hermano, abra sus ojos, que ese no es el evangelio real. Y claro está, donde se anuncia el evangelio real, el del reino, el Señor siempre lo va a acompañar con signos, con prodigios, con señales. O sea que siempre la sanidad se va a dar, pero que esta no es una sanidad en la fuerza de un hombre. Esto es una sanidad que te la da la palabra de Dios, porque esta es una sanidad real, porque no solamente te da la sanidad, sino que esta palabra, el evangelio real, te da tu conversión también. Escuche bien, acuérdese de aquellos 10 leprosos que fueron sanados. Los 10 fueron sanados. Pero yo te pregunto, ¿se salvaron los 10? No, no se salvaron los 10. Uno se salvó. Los otros 9 se perdieron. Los otros 9 se perdieron porque eso volvieron para su mundo otra vez. Entonces, ¿de qué te vale recibir la sanidad si no te convierte? ¿De qué te vale recibir el milagrito si no te convierte? Pero cuando se te anuncia el evangelio real, el evangelio del reino, te convierte y también te da la sanidad. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es medicina para todo aquel que la encuentra y te da la vida también, hermano mío. Escuche esto. Porque cuando el Señor sanó a estos 10 leprosos, solamente uno volvió a agradecerle al Señor. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los otros cabezones 9? Solamente uno volvió. Vete en paz, hijo, que tú te salvaste. Los otros se perdieron. Los otros volvieron a su mundo otra vez. Hermano, trate usted de no volver a su mundo. Alabado sea el Señor Jesucristo. Vamos a orar, alabado sea el Señor. Déjame declararte el tema de mañana, porque ya terminamos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Mañana vayamos a entrar mañana al capítulo 3, del 1 al 6 y del 9 al 12, bajo el tema procesado para ser usado. Entonces vamos a ver ahora cómo el Señor procesa a Moisés por 40 años para ahora ser usado por Dios. No espere usted que usted va a ser usado si usted primero no es procesado. Usted primero tiene que ser procesado para luego ser usado. Hay gente que quieren ser usado por Dios, pero no quieren pasar por el proceso, hermano mío. Entonces, si usted no ha pasado por el proceso, yo no creo que sea Dios que te esté usando. Usted lo que está haciendo cosas en su fuerza, y es posible que sea el mismo diablo que te esté usando y no Dios, porque usted todavía no ha sido procesado. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si ha escuchado la voz de Dios, no endurezca tu corazón. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Poderoso! Vamos, si usted está todavía en Egipto, si usted todavía está en el pecado, pídale perdón a Dios para que salga de esa situación. Hoy me siento triste, mi corazón acongojado estoy, Señor, porque te fallé otra vez, Señor. Se ensució mi alma, Señor, con el pecado. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, que me ensucié de nuevo. Dije, Señor, esta es la última vez que caigo en el pecado, pero lo dije en mi fuerza, confiando en mí mismo. Como le dijo el apóstol Pedro, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Todos podrán negarte, Señor, pero yo, Jesús, Señor, yo no. Pedrito, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrá negado 3 veces. Pedro, no confía en tu fuerza. Ustedes los hombres son débiles. Pídele perdón a Dios si le fallaste otra vez. Y dile, Señor, ayúdame a salir de Egipto. Ayúdame, Señor, a salir de la esclavitud. Porque tú eres el único que puede liberarme del pecado y de la muerte, Señor. Extiende tu mano, Señor, y sálvame. Vamos, por fe, sal de la tierra de Egipto, sal. Para que por fe puedas salvar a los tuyos, hermano. Si ha esperanzado en usted que las familias suyas están para salvarse, esos se van a perder. Porque mientras usted siga viviendo de las apariencias, mientras usted no quiera dejar el pecado, mientras usted no quiera abandonar el pecado, mientras usted siga coqueteando con el pecado, mientras usted siga acariciando con el pecado,
Vamos, 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 toma la decisión. Toma la decisión y levántate y sal de la tierra de Egipto, así como salió Moisés, por fe. Por fe, diga conmigo, por fe. Alabado sea el Señor Jesús. Y si usted toma la decisión de salir por fe de la tierra de Egipto, de la esclavitud, Dios te da la gracia, Dios te libera, Dios te procesa para usarte, para Él usarte. Mi corazón acongojado, vamos, contrístese. Quiero que te contriste y le diga, Señor, te fallé de nuevo, Señor. Señor, ponga en mí la gracia para que yo no siga siendo un religioso. Señor, pon en mí la gracia para que yo no siga viviendo las apariencias, Señor. Habla con Él. Habla con Él. Señor, ponga en mí la gracia para que yo me convierta en un cristiano auténtico, Señor. Habla con Él. Habla con Dios. Habla con Dios. Aleluya. Por las trampas de este mundo. Hermano, sigo pecando. Me he topado con la realidad que sigo pecando. Vamos, un valiente que me diga, yo también. Y uno que me diga, hermano, ya yo no peco más. Uno que me diga, vamos, un religioso que me diga, hermano, ya yo no peco más. Hermano, tengo 3 años que no peco. ¿Cómo? Ay, santo Dios, aleluya. Toca, papá, con poder. Toca, Señor, y rompe las cadenas. Perdóname, Señor, levanta tus manos hacia el cielo. Contrítate, contrítate, que Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Solamente reconócete pecador. No seas como aquel fariseo que quiso justificarse él mismo, sino reconócete como aquel publicano que no se atrevería a mirar los ojos hacia el cielo. Él se golpeaba por el pecho y decía, Señor, sé propicio conmigo, que soy un pobre pecador. Señor, sé propicio conmigo, que soy un pobre pecador. Señor, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador, Señor. Santo. Mi corazón acongojado. Levanta tus manos hacia el cielo, que para el Señor nada es imposible. El Señor puede sacarte de ahí donde tú estás, de esa miseria en la que te encuentras. El Señor tiene el poder para sacarte, para levantarte, para restaurarte, para romper tus cadenas. Solamente Él tiene el poder para liberarte del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Me he dejado arrastrar de las trampas de este mundo. Perdóname, Señor. Solamente los que se contristen de corazón, los que se humillen delante del Señor, el Señor lo va a levantar. Dice el Señor, porque todo aquel que se ensalza yo lo humillo, pero el que se humilla yo lo levanto. Humíllate ahí donde tú estás. Hermano, no podemos vivir de las apariencias delante del Señor. Al fin y al cabo, Dios te conoce. Delante de nosotros los hombres funciona el vivir de las apariencias, pero no delante de Dios. El Señor sabe que eres un sinvergüenza. El Señor sabe que eres un pecador y yo otro. Alabado sea el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Vamos, 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 vamos. Dile al Señor que te limpie. Dile, porque Él tiene el poder para limpiarte. De hecho, Él murió por ti en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Habla con Él. Habla con Él. Santo. Hoy me siento triste, mi corazón acongojado.
Si quieres llorar, llora. Si tienes que acercarte al confesionario, acércate y a una buena confesión. Y retoma tu relación con Dios y con la iglesia. Levántate, levántate. Por haberte traicionado. Con el alma destrozada. Sin ti no sería nada. Santo, ahí está la presencia. Perdóname, Señor. Perdóname. Levanta las manos hacia el cielo, Señor. Quiero orar por estos 30 hermanos que tengo aquí. Señor, declaro las palabras y rompo sus cadenas. Echo fuera todas sus miserias, Señor. Rompo todas sus ataduras, papá. Echo fuera toda adicción en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Padre, le imparto el Espíritu. Le imparto, Señor, el Espíritu para que reciban poder y autoridad. Señor, ponle tú la gracia, Señor, porque la gracia no se la puedo poner yo. La gracia la pones tú. Ponle la gracia, Señor. Derrama gracia sobre cada uno de ellos. Y llénalo de tu gracia, papá. Llénalo de tu gracia. Recibe la gracia de papá. Que papá está poniendo gracia en ti. Él no vino a condenarte. Yo tampoco te estoy condenando. Simplemente te estoy mostrando tu realidad. La palabra te está mostrando tu realidad, pero no te estoy condenando, no te estoy persiguiendo, no te estoy juzgando. Tampoco el Señor vino a condenarte. Él vino a salvarte. Alabado sea el Señor Jesucristo. Salvado de las aguas. Salvado de las aguas con un propósito. Salvado por fe. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, poderoso, recibe la presencia y recibe la paz. Más. Más. Recibe la paz. Recibe la paz. Te imparto la paz. Dice el Señor, cuando ustedes entran en una casa, deseenle la paz a esa casa. Hoy te deseo la paz. Esa paz que viene de mi Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibe la paz. Recibe la paz de mi Cristo, de mi Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Más, más, más. Con el alma destrozada. Sin ti no sería nada. Me he dejado arrastrar. Papá. Llame a papá. Señor, echo fuera todo peso en el cuello. Todo peso en los hombros. Provocado por una opresión de algún demonio. Le echamos fuera todo peso en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Todo peso se va en el nombre de Jesús. Te cubro y te sello con el poder de la sangre de mi Señor Jesucristo. A ti, a los tuyos. Y rompo todas tus cadenas. Rompo todas tus ataduras. Y te declaro sano. Te declaro libre en el nombre de mi Señor Jesucristo. Recíbela. 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 Oh, recíbela. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Poderoso, eterno, maravilloso, majestuoso. Papá, llame a papá. Tremendo. Aleluya. Tremendo. La presencia me envuelve en tu presencia. Me gozo en tu presencia. Descanso en tu presencia. Tu presencia es más valiosa que el oro, que la plata, que la riqueza de este mundo, que los placeres temporales del pecado. Qué lindo es vivir en tu presencia. Santo. Gracias, Señor. Por mis pecados, yo de ti me alejado. Perdóname, Señor, por haberte
Todo dolor de cabeza se va. Todo dolor de cabeza se va. Todo dolor de cabeza se va. Se va. Se va. Me he dejado arrastrar. Gracias, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Gracias, papito lindo, Dari, precioso, bello, te amo. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Tuyo es el poder y el honor, y tuya es la gloria, papá. Papá, qué lindo estar en tu presencia. Qué lindo es tener una comunión contigo, papá. Qué lindo es ser tu amigo, papá, como le dijiste tú a Abraham. Qué lindo, Señor, es tener una relación contigo, papá. Qué lindo. Qué lindo. Diga conmigo, qué lindo. Y queridos hermanos, seguimos avanzando por este desierto. Ya hemos llegado al final de este bendito, glorioso y santo espacio, escuela de formación, preparando guerreros con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que mañana vamos a entrar al Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 6, de 9 al 12, bajo la conferencia procesado para ser usado. Dios quiere usarte, pero primero acuérdate que tiene primero que procesarte el Señor. Yo tengo 23 años siendo procesado por el Señor y todavía el Señor no termina de procesarme. Todavía me sigue procesando. Escuche esto, hermano mío. Tal vez usted cree que esto cayó del cielo así de la noche a la mañana. 23 años pasándome por el fuego. Ya usted sabe, hermano mío. Y hay mucha gente que envidia esto y me han querido desacreditar y han querido abarrer el piso conmigo. Ya usted sabe. Porque envidian esto, porque ellos creen que esto bajó del cielo. Hermano mío, esto fue 23 años procesándome el Señor. Y todavía no ha terminado, me sigue procesando. Alabado sea el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, hemos llegado ya al final. Lo espero mañana. Vamos a entrar al Éxodo esta semana. Vamos a estar trabajando unos temas poderosos. La semana que viene también unos temas muy fuertes. No se lo pierda para que siga creciendo, para que sigamos avanzando por este desierto. Acuérdese que el Señor le hizo la invitación a usted, que Él te corrige, Él te disciplina, porque Dios quiere que tú seas santo. No una santidad fingida tampoco, y que dejemos de ser religiosos. Acuérdese que Dios es religioso, a Dios eso de los religiosos. Acuérdese como los religiosos vivían de las apariencias, los fanáticos, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Esa gente eran unos religiosos. Acuérdese que no hay calcoma más mala que el religioso. El que es religioso, una calcoma mala, eso es tremendo. Es religioso, eso es tremendo. Ese es religioso. Yo no había visto una calcoma más mala que el religioso. Yo no sé si usted sabe lo que es una calcoma. Eso se come los árboles allá, o TV en el campo. Eso se come los árboles, la calcoma. Y con los hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.